a José Antonio Llorente. Él es un especialista en comunicación corporativa y financiera. Buenos días, José Antonio, y bienvenido a nuestro programa. Y hemos venido para hablar sobre este último libro que él acaba de escribir, que se llama El octavo sentido, la comunicación, un factor clave de la sociedad del siglo XXI. Y es importantísimo que analicemos qué es lo que está pasando en el siglo XXI, porque la comunicación precisamente ha tomado un papel primordial, un papel importantísimo, gracias a las redes sociales, gracias a la virtualidad de la comunicación que permite que muchísima más gente pueda participar en este proceso. José Antonio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias, un placer estar aquí. Bueno, estuve hojeando un poco el libro que me enviaste amablemente para poder hablar en esta entrevista, y sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque hasta donde yo sabía se hablaba de un sexto sentido, ¿no? En todo del ser humano, y que jugaba parte importante en todo lo que es la comunicación, el conocimiento y todo. Pero hablar ya de un octavo sentido, o sea, me brincaste el séptimo. Entonces, bueno, era el objetivo, llamar un poco la atención. La verdad es que detrás del título del octavo sentido, pues está esta reflexión particular que creo que comparten muchos profesionales. Yo pienso que el término comunicación, por causa de todos esos cambios a los que usted se refería, se nos está quedando pequeño. Antes comunicar era sinónimo de informar. Y hoy en día comunicar implica más actividad, implica escuchar, implica entender lo que piensa la sociedad. Y la acción de comunicar no es lanzar mensajes y dar noticias solo. La acción de comunicar hoy en día, para ser eficiente, hay que participar en la conversación de la sociedad o en la conversación esa de Internet a la que usted se refería. ¿Y cómo se denomina el séptimo y el octavo sentido? ¿Cuáles son y qué? Bueno, salté sobre ellos para ponerme un poco más lejos y crear un horizonte un poco más atractivo. Hay muchas teorías sobre el sexto, que es más vinculado al sentido común, sobre el séptimo, pero yo quería lanzar el balón un poco más adelante y fijar la atención de la audiencia, de los lectores, de los que nos dedicamos a esto, para que nos demos cuenta de que el octavo sentido, la comunicación, es hoy en día un factor fundamental en nuestra sociedad. Ahora, ¿cómo manejarlo en medio de un mundo en donde antes la comunicación o los factores de comunicación o las estrategias se podían prever mucho más fácilmente? Nunca ha sido fácil la comunicación, pero digamos podrías armar un plan de comunicación un poco más previsto o previsible sobre lo que pueda pasar. Pero hoy los imprevistos están a la orden del día, porque hay mucha gente que se mete en tu proceso de comunicación y no lo prevés. Es verdad. Yo creo que vivimos en una sociedad que, por causa de las transformaciones tecnológicas, es más abierta, está más conectada, los ciudadanos tienen más capacidad para opinar y para compartir sus opiniones, y eso genera una conformación de la opinión pública diferente. Cualquier ciudadano hoy en día tiene capacidad, teniendo un teléfono que pueda grabar un vídeo, puede grabar un vídeo. Si cuenta una historia interesante, puede acceder a millones de personas en todo el mundo. Creo que eso facilita la comunicación, pero también, como usted decía, la complica, ¿no? Es más difícil en el contexto de hoy influir, es más difícil que las ideas de uno tengan relevancia. Entonces yo creo que ahí hay que utilizar la inteligencia, la experiencia, la metodología, la organización, el trabajo bien planificado para que las cosas salgan bien. Acudir a los profesionales, ¿no? Claro. Ahora, antes se tenía una idea de que la comunicación debía ser muy formal, ¿no? La forma en que nos comunicamos los seres humanos debía ser muy formal. Pero las redes sociales de alguna manera han roto ese esquema. Y por ejemplo tenemos un medio como el Twitter, como el Facebook, en donde en el Facebook pues uno puede dar a conocer la vida entera de una persona, lo cual no era muy formal o muy, digamos, considerado en épocas antiguas de la comunicación. Y el Twitter, en cambio, es súper agresivo, y es, desde mi punto de vista, de alguna manera muy transparente, porque muestra al ser humano como tal. Bueno, nuestra sociedad, por causa de esto que decimos, se ha vuelto muy transparente, ¿no? Y realmente la transparencia ya no es una actitud ante las cosas, sino que forma parte de la vida. En esa sociedad transparente, pues los ciudadanos, las empresas, los gobiernos tienen que actuar teniendo en cuenta que todo lo que hacen deja huella, se sabe, es compartido, es comentado, etcétera, ¿no? Y eso forma parte ya de nuestra vida y de nuestro día a día. Ahora, en un mundo en donde la evolución de la comunicación es imparable,
¿Cómo analizas tú aquellos grupos que acuden a viejas estrategias de la comunicación? Y te pongo, hablando del siglo XXI, ¿no? Tenemos el socialismo del siglo XXI, una nueva estrategia política, bueno, que está a punto de agotarse, por lo que se ha demostrado en los últimos meses frente al agotamiento de los líderes de esta tendencia política, ideológica, pero ellos acudieron a las tácticas viejas del fascismo para poder comunicarse, ¿no? Los 10 principios de Goebbels se aplicaron al pie de la letra y les dieron muchos resultados. Bueno, claro, lógicamente. Yo creo que los cambios que estamos viviendo son cambios acelerados. A mí me gusta decir que en Llorente y Cuenca la mitad de lo que hacemos hoy, hace 5 años no lo hacíamos. Y digo también que no van a tener que pasar 5 años para que volvamos a repetir una frase parecida. Probablemente en 3 seamos capaces también de decir la mitad de lo que estamos haciendo hoy, hace 3 años no lo hacíamos. Claro, entender los cambios y aceptarlos es una cosa, pero aplicar las nuevas técnicas es otra. Y obviamente el ser humano pues tiende a resolver los problemas pues como lo resolvía tradicionalmente. Nosotros que trabajamos con las compañías, también en Ecuador, con las compañías de vanguardia, no encontramos directivos empresariales que piensen que el mundo no ha cambiado, lo tienen muy claro. Pero claro, no es tan fácil cambiar una organización, cambiar un sistema político para que se adapte a lo nuevo con la velocidad que exige nuestra sociedad y los cambios, ¿no? Pero por ejemplo, acudir a viejas tácticas de la comunicación, como los principios de Goebbels y el fascismo, no demuestran que tal vez ya la comunicación está inventada y el que quiere tener impacto y efectividad, pues rompe absolutamente todas las reglas de la ética e invade a la sociedad con propaganda y con imposición de criterios. Bueno, sobre todo que se vuelve ineficiente, ¿no? Hoy en día para quien tiene éxito no es aquel que habla muy bien de sí mismo, sino que es aquel que consigue que los demás hablen muy bien de él, ¿no? Para conseguir eso hay que utilizar técnicas diferentes. Ya no sirve esta vieja idea de tener algo que decir y repetirlo 1000 veces, sino que hay que, como yo decía antes, participar en la conversación, formar parte de la sociedad, tener también establecidas relaciones de confianza con los nuevos líderes de opinión. Y eso es un trabajo diferente al que se hacía antes, desde luego. El que siga haciendo lo de antes no va a tener éxito. ¿Cómo juega la ética en medio de la comunicación, sobre todo cuando se aplican estrategias muy efectivas también? Y esto también a nivel de marcas, ¿no? Muchas veces las marcas frontalmente hablan mal de la competencia para posicionarse mejor. En política también sucede, hablan mal del opositor político para conseguir algún rédito en su propia imagen. Bueno, yo creo que en esta sociedad transparente a la que yo me refería, también es un valor imprescindible la consistencia, ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, porque el mundo transparente pone en evidencia cualquier inconsistencia de ese tipo. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer con la comunicación una gestión ética de la misma, ¿no? Es decir, hay que ser honestos con la verdad y con la realidad. Hay que entender que la reputación no es algo que nos pertenezca, que está en manos de los demás y que gestionarla requiere una serie de tics que no son dirigir a la sociedad por donde uno quiere, sino que son convencerla de las cosas en las que uno cree y convencerla no diciendo solo lo que uno cree, sino practicándolo. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Antonio. Te deseo muchísima suerte y una bienvenida aquí a nuestro país. Pues toda la gente que va a estar al lado tuyo escuchándote ya más de cerca, pues felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí en Quito y en Ecuador. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, no se vayan, ya viene Vicente Albornoz y un análisis, como siempre, tan vida sobre la economía.